Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este espacio que nos regala, Señor, de mujeres, hablando sobre temas de mujeres, Señor. Gracias porque en tu palabra las enseñanzas, Señor, son inmensas, Dios, y gracias por este estudio de la Biblia que ha traído un refresco, Señor, para nuestro corazón, aprendiendo de las diferentes mujeres, Señor, que tú has querido que sean partícipes de todo, Señor, lo que tú has escrito en tu palabra. Hoy queremos pedirte que pongas en nuestro corazón el querer el hacer, Señor, y abras todo nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, lo que quieras decirnos hoy. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la siguiente mujer de la Biblia, que es María, la madre del Señor Jesús. Quiero contarles que estamos haciendo la serie del libro 10 mujeres de la Biblia de Max Lucado y hemos visto ya ella, María, la Madre de Dios, es la quinta mujer que hemos visto. La primera fue Sara, la segunda mujer fue Rahab, la tercera mujer de la Biblia que hemos tratado es Abigail, el anterior mes tratamos sobre Esther y este mes estamos hablando sobre María. Sobre María, wow, muchas cosas que aprender. Yo me acuerdo que hice un devocional en algún momento hace ya creo que un poco más de un año o menos o menos sobre la Virgen y el tema de su maternidad, sobre María. Pero, en ese momento el devocional nació porque había visto cómo en ese instante, en un video que había visto la esposa de Ricardo Montaner, estaba instruyendo a sus nietos en una reunión en una reunión donde ella estaba contándole a ellos historias relacionadas con María y su sentimiento como madre. Y claro que eso sensibiliza mucho todo lo que nosotros podemos reflexionar sobre ella y pues claro, inquieta bastante conocer el mensaje de Dios que Dios nos revela a través de María no solamente sobre su maternidad, porque es que María antes que madre era una mujer. Y bueno, con relación a todo lo que la palabra de Dios habla sobre María, quiero empezar contando que cuando María recibió la noticia de su embarazo, más o menos se piensa que ella podía estar hablan de que entre 14 y 17 años, porque en esa época doncella era con relación a esa edad. Yo pienso que es una chica, bueno, mi hija tiene 18 años, que puede ser una niña, era una niña, pongámosle que de 17 años, cuando fue ella cuando fue el ángel a hablar con ella. Ella es una mujer judía de Nazaret, de Galilea, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y nunca había tenido ella relaciones sexuales, ¿sí? Y encima de todo, ella, cuando el ángel le avisa que queda embarazada, ella estaba comprometida en matrimonio, en esa época con José. Y en esa época era muy, era un tema de muerte, si una mujer quedaba embarazada fuera de tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio, porque pues era fornicación. Y obviamente había un agravante gigante y era que estaba comprometida con José. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, de los versículos 28 al 29, nos dice, te saludo, voy a leerlo, pero bueno, lo voy a leer de acá. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El favor de Dios recibió María. El Señor está contigo. Imagínense esas palabras que nos las dijera el Señor a nosotros. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Luego se preguntaba, después de que el ángel le dice que quedara embarazada, dice, ¿cómo podría suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. A pesar de sus dudas y la gran inquietud que todo esto pudo generarle, ella termina contestando, aquí tienes a la sierva del Señor. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. ¡Guau! O sea, increíble como la forma como reacciona esta mujer tan joven
una mujer piadosa y con un corazón totalmente sensible a la palabra de Dios, cómo reacciona ante a un acontecimiento como estos. La sociedad actual está, en la sociedad actual está caracterizada por el aumento gigantesco de embarazos fruto del sexo prematrimonial. De hecho, eso es el motivo por el cual el aborto se volvió un negociazo. Y por eso es que tantas empresas y tantas cosas, tantas entidades desean a nivel mundial, pues, fomentarlo. Hoy en día, ese caso de María había sido algo como algo, uno más entre tantos, ¿cierto? Porque pues una niña más, una niña menos embarazada no habría ningún problema. Pero el embarazo de las jóvenes solteras pone, nos damos cuenta que ya ella estaba pasando a otro nivel, ya la niña que estaba, sí, es cierto que María estaba ya pues, en el momento en que se iba a casar con José, pero ella estaba pasando de ser una niña de entre los 14 y 17 años, como se los menciono, a ser mamá. Ese cambio era supremamente fuerte para su vida. Y eso ayuda a que nosotros pensemos en las circunstancias que podría estar, o las emociones y toda la forma como ella pudo haber asumido la, la gran noticia, ¿sí? Mm, de todos modos, para desempeñar la función de madre, que es necesario que la mujer entienda, que nosotras entendamos que somos unas siervas del Señor. Y en ese momento María entendió que era una sierva del Señor. Yo estoy hablando en este momento de la maternidad, pero vamos a hablar de muchas más cosas con relación a María. Yo sé que muchas de las mujeres de nuestro ministerio no son madres, pero no por eso no es importante que aprendamos muchísimas enseñanzas que nos deja María con la forma como manejaba las cosas, en todo sentido. Entonces, las invito a que escuchemos atentas todo lo que vamos a reflexionar al respecto. Entonces, ella pasó por muchos cosas que podría comprender en la medida en que iban ocurriendo las situaciones. Sin duda, cuando un hijo es menospreciado, pues eh, es un tema muy fuerte. Ella tuvo que vivir todas esas cosas que ocurrieron en el nacimiento y durante el momento en que ya se enteró todo el mundo de que venía el rey y estaba en su vientre y pues vivió mucha oposición también con respecto a todas estas circunstancias. Eh, la madre, nosotras como madres debemos pedirle sabiduría al Señor, debemos pedirles que nos dé madurez y fortaleza para cumplir lo mejor posible con la gran responsabilidad nuestra de ser mamás. Criar a hijos bajo la guía de Dios, la guía divina, es la mejor herencia que nosotros podemos dejarles a a nuestros hijos. Y ella, en este momento, podemos decir que fue un ejemplo de humildad y mansedumbre en la forma como reaccionó ante la noticia de que iba a ser madre y que tenía la gran tarea de ser la madre del Hijo de Dios. Hay en Lucas 1, 46, 55, hay un cántico de María. En ese cántico observamos una mujer que tiene tan clara su posición ante Dios. Ella tenía una fe y una dependencia que, wow, o sea, uno quisiera tener una fe y una dependencia como la que María mostró en este cántico. Si vemos en los capítulos del 46 al 50, dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Fíjense que yo aquí veo en este versículo un aprecio y una valoración importantísima por la labor de madre que Dios le ha puesto. Pero no solamente por esa labor de madre, sino por la comprensión del propósito que Dios le ha dado.
para su vida. O sea, una niña tan joven y comprendió ese propósito y la misión que Dios le estaba encomendando. Y la acepta el reto de llevar en su vientre al Creador. O sea, es increíble. O sea, al Señor, a Dios hecho hombre. María entendió que ser mamá del Señor Jesús, del Mesías, la haría una mujer bienaventurada. O sea, bienaventurada, busqué la palabra bienaventurada, ¿qué significa? Bíblicamente y es dichosa, feliz, ¿sí? Y a todas las generaciones que seguían. Cuando una mujer no ve como una bendición el tener un hijo, como tantas lo están viendo lamentablemente en esta época y toman la opción del aborto, que es tan terrible, ¿sí? eh, Cuando no ven esa bendición de tener un hijo, va a ser incapaz de cumplir con su deber maternal, a menos de que se someta al Señor y pida perdón y cambie su actitud, lo que es la metanoia. Ella, mientras se permanezca en ese rechazo, pues uno siempre va a ver al niño como un estorbo, como un enemigo que le roba su tiempo, el espacio, lo que muchas jóvenes de nuestras hijas inclusive pueden poder pensar y resulta que esto es para estar felices, para estar dichosas, porque es un milagro de Dios que podamos ser madres. Pero desafortunadamente en este momento de nuestra vida muchas mujeres lo rechazan. Y no solamente le decimos esto a las personas jóvenes, también las mujeres adultas. También hay muchas mujeres adultas que creen que se va a obstaculizar su proyecto de vida planteado por ellas y lo van a ver a ese bebé como un estorbo para poder cumplir su propósito, no el de Dios, sino el de ellas. ¿Sí? Y esto es un gran de los grandes, este es uno de los grandes problemas de la humanidad actual. ¿Sí? En muchas circunstancias, la rebeldía de muchos de nuestros jóvenes se explica por el hecho de que nunca han conocido el calor de una mamá. Y pueden que esté presente en su casa de una manera física e inclusive que también tenga a su padre un hijo, pero muchas veces hay demasiados, en este momento hay demasiado dolor en el corazón de muchos hijos porque han sido abandonados por sus madres, las cuales nosotras como mujeres tenemos un deber totalmente claro, descrito en la palabra, para cuidarlos y enseñarles y todo lo que tiene que ver con su cuidado pero en este momento se está rechazando mucho eso porque se está poniendo primordialmente otras prioridades, como por ejemplo el trabajo, el tener, el viajar, el estar con las amigas, los amigos, el hacer lo que uno desea. Y eso se ve como un obstáculo independiente. O sea, ese es uno de los grandes ataques que en este momento hay en nuestra sociedad actual y por eso se están derrumbando pilares de la familia. Mm, pero nunca, o sea, de todos modos, este análisis de María con relación a la maternidad y a la valoración que ella le dio a esa gran responsabilidad de ser madre, nos hace pensar que o sea, ahí tenemos un ejemplo bíblico de cómo es que nuestro corazón debe ser enseñable de la manera como Dios lo dice para que nosotras podamos ejercer nuestra maternidad. Y de esa forma también lo podemos pensar inclusive con sobrinos, personas que están muy cercanas a nosotros, que son más jóvenes que nosotros y a los que nosotros debemos instruir. Quiero también resaltar que en Lucas 2:51 hay una parte del versículo y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿sí? Y a mí me parece esa frase hermosísima, o sea, y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Ella supo guardar en secreto para ella todo lo que el ángel le había revelado con respecto a Jesús y su misión antes de que él naciera. Cuando María y José llevaron a Jesús, o sea, ella era una mujer muy prudente. Cuando María y Jesús María y José llevaron a Jesús al templo para que fuera circuncidado, Simeón profetizó. En Lucas 2:35 lo dice, y una espada traspasará tu alma. Imagínense que a nosotras de madres nos digan eso, o sea, durísimo, pero ella todo lo aceptaba como el Señor lo venía diciendo. También en Lucas 2:48-50 podemos encontrar que dice, cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados
¿sí? Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Ahí se refieren cuando él estaba en el templo. Le dijo a su madre, mira que tu padre y yo, le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. O sea, ese papel de mamá de Jesús es divino, o sea, es como nosotras con nuestros hijos, debemos darnos cuenta de cómo ella estaba en su papel de mamá del Señor Jesús, a pesar de que, wow, o sea, podía deslumbrarse por muchas cosas, pero de todos modos estaba a su cuidado y decía, ¿por qué me haces esto? Estaba afanadísima buscándote, estaba muy angustiada, ¿sí? Y él dice, ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que él les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vio sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús les siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. O sea, María como madre del Señor Jesús sabía lo que pasaría con Jesús. O sea, podía entender que algo iba a ocurrir, no exactamente qué, pero podría entender que podía pasar. Y es de suponer, así como cuando ocurren promesas en la palabra, cuando estamos orando por nuestros hijos o por nosotras mismas con Tomás, y ella lo guardaba en su corazón y era muy prudente. Mm, Ella nunca permitió que sus sentimientos de mamá interfirieran en el plan de Dios. Ella, me imagino que se quedaba asombrada y admirada cada vez que escuchaba la sabiduría que salía de los labios de su hijo, ¿sí? Eh, ella es que tuvo la dicha de poder escucharlo y ella veía inclusive la admiración que muchas personas le tenían a él y escuchaba cómo lo exaltaban, pero ella nunca se aprovechó o dejó que se le subiera el rango de mamá de Jesús o el orgullo pues se le subió. No, para nada. Ella fue tan sencilla, tan humilde, tan acertada en la forma como actuaba y fíjense que era muy, muy joven. En las bodas de Canaán, en Juan, esas bodas de Canaán se narran en Juan 2, lo tengo acá, les voy a leer rápidamente. Al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, y no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haga todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación. Y bueno, Jesús le dijo, llenen agua. Y eso es como la parte que quiero resaltar de esta parte de la Biblia. Entonces, en esas bodas, ¿sí? En esa narración, María fue a Jesús como su mamá, ¿sí? Ella sabiendo cuáles eran sus capacidades, sus talentos, los talentos de su hijo. María, cosa primera a resaltar, puso toda su confianza en Jesús, sabiendo que él era capaz de ayudarla. Y ella sabía en su corazón que él sabría que hacer lo correcto y que le interesaba lo que ella le estaba diciendo. Ella dijo a los siervos que atendían a las personas de la boda, a los comensales de la boda, hagan todo lo que él les ordene. ¿Sí? Lo que le decía en Juan 2:5. Entonces, con esa respuesta, ahí vemos ese respeto que su madre le tenía. De la misma manera como nosotros también debemos respetar a nuestros hijos. ¿Mm? Vemos cómo a Jesús le importó la petición de la mamá y la movió para que él hiciera algo. María le había inculcado principios morales sólidos, y sabía que él no dañaría nunca su testimonio ni tampoco traería la deshonra a su casa. O sea, a él le importaba lo que estaba ocurriendo ahí, independiente que fuera algo muy probablemente insignificante. Es necesario entender que los principios y los valores fundamentales de la vida se enseñan principalmente en el hogar, no en la iglesia ni en el colegio. Nos corresponde al hogar. Y nosotras hacemos un papel importantísimo en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. Pues si somos la única persona que somos cristianas y tienen contacto con nosotros, nos los dejan en la casa, nosotras somos las responsables de hacer esa instrucción. Entonces, ella era una mujer digna de confianza, ¿sí? Que no obstaculizó
Miren eso, no obstaculizó el propósito de su hijo. Ella hizo su parte al inculcar los principios correctos en él, ella le transmitió todo lo que y dejó a Dios que tomara el control. Ella fue una mujer obediente. María también quiero resaltar que fue una mujer fiel. En Juan 19:25 dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Entonces recuerden que todas las personas que estaban cerca de Jesús lo habían abandonado. Todas las personas, los apóstoles, sus discípulos, pues se habían ido. Y en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, que uno no quisiera ver nada, la mamá de Jesús estaba ahí, al pie de la cruz. El apóstol Juan no visualizó a María como una mediadora cuando escribió esto en el plan de la redención, sino que les prestó atención a esa relación filial que existía entre ambos. Jesús sabía que estaba muriendo en la cruz y él era consciente de que era hijo, ¿sí? También era consciente de esa responsabilidad filial que tenía con María. Y dice en la palabra, en Juan 19:26-27, dice, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. O sea, encargó a su mamá. Imagínense la hermosura. Una reacción de Jesús que pudo ocasionar mucho dolor a María en el momento en que ella lo dijo, porque era desgarrador poder escuchar eso. Pero él ya, por encima de sus emociones, estaba ahí firmes, permitiendo que se cumpliera el propósito de su hijo. Una prueba muy dura para ella. Después, eh, con relación a esto, quiero hablarles sobre que es necesario que nosotros aprendamos a valorar en este momento. Yo sé que muchas madres no cumplieron ese papel de madres. De las personas que pueden estar escuchando esta charla. Pero aquí en este momento de esta reflexión sacamos que hay que valorar a nuestras mamás. Muchas veces abandonamos, las dejamos a un lado. Recordemos que uno de los mandamientos más importantes de los más importantes, no, uno de los mandamientos de lo que habla la palabra del Señor es honrar a padre y madre. Y yo aquí inclusive aumento en este momento y digo, ese corazón que no está tan sensible hasta nuestra madre, la que ha sido, la que nos ha portado tan bien, aquí Dios nos está hablando que es un mandamiento que lo hagamos y nos está diciendo que sensibilicemos nuestro corazón hacia ella, ¿sí? Y tratemos de mirar qué pasó con ella, bueno, comprender, interactuar, en fin. Esta relación filial entre Jesús y su mamá muestra esa importancia del valor de una mamá, ¿sí? Y pues todos tenemos aquí una mamá. Hay madres que inclusive no fueron nuestras propias, las madres biológicas nuestras, sino las que nos criaron, las abuelas, las tías, las personas que en algún momento ejercieron esa labor en nuestra vida y realmente debemos honrar a las personas que influenciaron nuestra vida y nos cuidaron en esos momentos en que nosotros éramos muy vulnerables. Cristo supo valorar a su mamá hasta su partida de esta tierra y por eso dijo esto a su discípulo. El maestro una y otra vez nos ha dejado trazadas esas huellas para que nosotros sigamos haciendo pues las cosas de la manera como él las hacía. Esos son sus ejemplos. Quiero contarles que también María es una fuente de inspiración para todas nosotras. ¿Por qué? Porque estuvo al pie de la cruz cuando todos los amigos y los discípulos de Jesús, todos lo habían abandonado, ella estuvo ahí de una manera muy valiente. Esa es una de las características para resaltar de María, muy valiente, una mujer fiel, una mujer dispuesta, una mujer reservada, prudente, llena de fe y de piedad, porque le dolía al otro, ¿sí? Estas cualidades son muy hermosas y están dentro de las que nosotros debemos imitar como las está mostrando, nos deja ella en su enseñanza. Ella era en el tema de la maternidad, cuando una mujer goza de la oportunidad de ese privilegio de ser mamá, esa maternidad no significa que está
O sea, esa maternidad significa algo muy importante para nosotras y quiero que lo tengamos muy, muy en cuenta. Es un privilegio y un honor tener la capacidad de tener una vida. Y eso debemos promulgarlo muchísimo más. Esto es un paréntesis que hago para la continuación de la reunión. Tenemos que hablar mucho sobre el tema, no nos podemos quedar calladas. Tenemos que entender primero nosotras que la maternidad es un tema demasiado, demasiado importante para Dios y que de esa misma manera pues debemos ejercer un control. O sea, el aborto no es la solución para nada. El aborto es vulnerar el derecho de un niño, y la idea nuestra es que nosotros aprendamos, enseñemos a las mujeres más jóvenes, a las chicas, a las que tengamos al alcance, las niñas en los colegios, las compañeras de nuestros hijos. Hay que hablar sobre las cosas que a ellos no les hablan. Y nosotras como mujeres cristianas, ya adultas, estamos en la gran responsabilidad de instruir a los más jóvenes. En Hechos 1, 12, 14 dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres, con los hermanos y con su madre María. Aquí que resalto que María era una mujer piadosa en todo momento, en los momentos difíciles de su vida, en los momentos felices de su vida, todo el tiempo dependía de Dios. Aquí esto ocurre cuando ya es la ascensión de Jesús y todos están orando, todos están juntos orando y dedicándose a la oración. María era una mujer de oración. Aquí vemos que el milagro, vemos en María, la Virgen María, la, el milagro más extraordinario que la Biblia narra. Y es que nos permite ver una mujer dispuesta a ser usada como Dios la necesita, porque María se dispuso, así como nuestro Señor desea que nosotros nos dispongamos para ser usadas y cumplir la misión que Él nos pone. María se dispuso a tener en su vientre al Señor Jesús, el milagro más extraordinario. Dios, nuestro Creador, viene y se vuelve hombre en el vientre de una mujer. Eso es increíble. Y, y quiero que vean que nosotras, así como María fue escogida, nosotras somos escogidas para la misión que Él nos ponga. ¿Cuál? La que cada una de nosotras sepa. Si tenemos hijos, estar presentes en la vida de nuestros hijos. Si estamos desarrollando X o Y labor en algún sitio, ahí es donde Dios, el Señor, nos quiere. Somos escogidas para su misión, somos escogidas para hacer lo que Él quiera que hagamos, sin ningún tipo de reparo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, importantísimo ver de María cómo se dispuso para ese propósito, para esa misión, para lo que Dios la creó. O sea, María se menciona en la palabra de Dios porque era la mamá del Señor Jesucristo. ¿Sí? Somos escogidas así como ella. También pensar en María como madre permite que nosotros analicemos cómo ella tuvo dentro de su vientre, y esto es algo muy lindo de pensarlo. Ella tuvo dentro de su vientre al Señor Jesús. Escuchó su desarrollo, sintió sus patadas. Fueron uno ella y él, ¿sí? Y tuvo un vivir diariamente con él, un vivir diario. Ella vio cuando se arrastró, cuando gateó, cuando caminó, cuando su primera palabra, todas las que conocemos, que somos mamás o hemos estado al lado de alguien que ha sido mamá y hemos visto el proceso de alguien, de nuestros nietos, sobrinos, de alguien, nos damos cuenta de esto. Es increíble. Y ella estuvo ahí una sola con él, una relación muy, 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 muy profunda. Y de esta misma manera el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él, porque Él está en nosotros. Él está en nosotros, o sea, María lo tenía en el vientre como un bebé, pero Él ahora en este momento, en todas nosotras está, en el momento en que nosotros lo recibimos en nuestro corazón y creemos en Él. Y Él quiere que nosotros construyamos una relación profunda con Él,
que sea dinámica con Él, que todos los días estemos en relación con Él a toda hora, en todo momento, pensando en Él. Y es extraordinario pensar algo así tan lindo, viendo pues de la vida, de mirar la vida de María. María era una mujer común y corriente, era una mujer normal, como cualquiera de nosotras. Ella, ella no tenía ningún tipo de temas de riquezas ni nada, porque es que al Señor, a Dios no le importaban las riquezas, a Él le importaba el corazón. Así como le importó el corazón de María, a Él le importa nuestro corazón. ¿Qué ve el Señor en nuestro corazón? Él no quiere ver ni nuestros títulos, no quiere ver la gran cantidad de cosas que hemos hecho, lo buenas que somos. Él quiere ver es qué hay en nuestro corazón con relación a Él, qué tan dispuestas estamos, qué tan enseñables somos. Y cuando al habitar Cristo en nosotras, nuestra identidad que es ordinaria se transforma y se convierte en algo extraordinario. Eso fue lo que le pasó a María. Nuestra vida que es natural, sencilla, simple, se convirtió en algo sobrenatural. Así como le ocurrió a María, ocurre con nosotros porque somos un instrumento en las manos de Dios para, para todo lo que Él tenga para nosotras. Entonces, no somos mujeres comunes y corrientes, Dios, porque en el momento en que el Señor está escogiéndonos a nosotras y está en nosotras, nosotras estamos llamados para hacer lo extraordinario, no por nosotras mismas, sino por Él. ¿Sí? En Lucas 1:39 dice, a pocos días María emprendió un viaje y se fue a prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. De pronto voy un poquito, no, esto no lo mencioné al principio, sino lo menciono ahorita ya en esta parte de la charla. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos todas que María, cuando se enteró de que estaba embarazada y todas estas cosas que empezó a vivir, desde luego que ella era un ser humano, la emocionalidad que esto le generaba, las ganas de querer hablar con alguien, cómo se sentía y todo, ella fue y buscó a Elizabeth, ¿sí? Y si miramos ese contexto de la época, ese viaje que ella tuvo que hacer para ir a visitar a Elizabeth, ella tuvo que pasar por una región montañosa que no era un paseo para nada tranquilo y contemplativo como si fuera mirando el paisaje, no. Esto era una región desolada, habían fugitivos, rebeldes, ermitaños rodando, sí, por ahí, por todos lados rodando. Y esto hacía que ese viaje fuera un viaje, pues, poco apropiado. Y estas circunstancias nos hablan del esfuerzo que ella tuvo que hacer para ir a hacer esa visita a Elizabeth. Y era una mujer muy, muy, muy sabia. La Elizabeth era una mujer sabia, era una mujer que podía entenderla y ella se fue y buscó a Elizabeth. ¿Para qué? Para hablarle de ella, para hablar, a contarle las buenas nuevas, para contarle, llorar, reír, todo con ella. Y se quedó un buen tiempo con ella. Entonces, ahí viene una pregunta para nosotras que la vamos a reflexionar. ¿Qué Elizabeth tenemos nosotras en nuestra vida? ¿Qué persona sabia que puede hablarnos una palabra bíblica, un consejo sabio que viene de Dios, no de la propia experiencia solamente, ni de lo que uno cree, sino quién nos apoyamos, a quién recurrimos? Tenemos ese tipo de amigas porque la invitación es a que las tengamos. Una, dos, las personas con las que nos sintamos muy, muy cercanos para ir y hablar de cómo nos sentimos, ¿sí? Y observemos, o sea, esas Elizabeth de nuestra vida, ¿qué hacen para animarnos? O sea, nos animan a quienes están rodeándonos. Es una muy, muy, muy importante eh, eh, enseñanza que nos deja. Si observamos la respuesta de María cuando ella le dijeron que iba a tener al Señor Jesús en su vientre, la respuesta de ella fue, sí, Señor. No lo refutó, no le impuso condiciones al ángel, no lo cuestionó, no quiso tener el control. eh, ella no dijo nada, ella todo el tiempo estuvo controlada, ¿sí? Ella habló sí, obviamente su reacción fue, wow, pero ¿qué está ocurriendo? O sea, pero su respuesta fue, ok, sí, Señor, o sea, lo que tú digas. Y eso nos hace a nosotras ponernos a pensar cuando a nosotras Dios nos ha llamado para algo.
Dios nos dice que vamos a hacer algo, nos manda una labor, nos manda una misión. ¿Qué tan dispuestas y qué tan rápido damos esas respuestas o cómo damos las respuestas? Ponemos trabas, refutamos, queremos cuestionar, o de una como María decimos, sí, Señor, porque de esta charla, una de las cosas que también queremos resaltar y que queremos que se entienda muy bien es que debemos estar muy dispuestas para todo lo que el Señor nos dice que hagamos. Así nos parezca como, wow, ¿de dónde viene? ¿Sí? Ahora miremos un nuevo acontecimiento en las bodas de Canaán para reflexionar sobre María. María recurrió a Jesús con mucha confianza y con mucha libertad. De esa misma manera, o sea, para mostrarle un problema, ¿sí? Él quiere que nosotros con la misma confianza y con la misma libertad vayamos a relacionarnos con Él y le contemos lo que pase, así sea algo sencillo. Ella no le impuso nada para solucionar a Jesús. Ella no dijo, mira, este es un problema, veías tal cosa. No, ella no trató de solucionarlo sola, no se sintió responsable, o sea, si se sentía responsable, no se sumergía pues en que, ay, es que yo tengo que solucionarlo, o sea, como que se apropia del tema y dice, yo lo tengo que hacer así, o estoy muy capaz y empezó a decir, no, es que no tengo cómo solucionarlo, ¿no? Ella no trató de hacerla por sus propios medios, ella no criticó tampoco, ay, ¿cómo se les ocurre habernos invitado a esta boda y se acabó el vino? Porque las costumbres en ese momento era muy importante que hubiese vino durante toda la boda para los invitados. Entonces, ella no hizo eso. Ella lo que hizo fue recurrir a él. ¿Para qué? Para la solución de su problema. Y también vemos como Jesús de una manera tan linda, él le responde, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pero él ve que a su mamá le preocupó, a él vio él tuvo un corazón sensible hacia solucionarle algo que para su mamá era importante y hizo algo. Y la mamá sabía que él iba a hacer algo porque sabía que era un hijo que se preocupaba por ella, que Jesús se preocupaba por ella. De esa misma manera, pues nosotros debemos entender que así sea algo sencillo, que así sea algo que nosotros digamos, ay, pero el Señor, ¿qué le va a importar que no sé, cualquier cosa sencilla que nosotros veamos? Porque es que Él solamente está a cargo, pendiente de las cosas más grandes? No, Él está pendiente de las cosas pequeñas, a Él le importan nuestras cosas pequeñas. Y le interesa estar ahí involucrado, ayudándonos, solucionándonos, cuidando nuestro corazón, dándose cuenta de cómo nos estamos sintiendo, porque Él sabe perfectamente cómo nos sentimos, cuáles son nuestras emociones, lo que estamos pensando. Y ahí nos damos cuenta de que a Él le importa lo que nos ocurre, por más pequeño que creamos que sea. Ella también vemos que tenía un respeto hacia su hijo cuando se dirigía a Él. En esas bodas de Canaán, ella permitió que su hijo hiciera. Ella no fue agresiva, no fue impositiva, ella permitió que él actuara. Ella permitió, y aquí yo veo dos cosas importantes, que era un hijo varón y era un hijo adulto. Ella respetó a su hijo, le dio una posición, pero esperó a que él tomara la iniciativa. Yo sé que aquí estamos hablando del Señor Jesucristo, wow, el sabio de sabios, pero eh, ella también tenía una relación de él como mamá e hijo y respetó a su hijo. Nosotras estamos llamadas a respetar, a escuchar a nuestros hijos, y si son hijos varones, a enseñarles a ser hombres como la palabra de Dios desea que sean hombres, no como nosotras creemos. Y tenemos que ser muy cuidadosas, y más en nuestro ministerio, que somos mujeres que queremos, o sea, que pues al ser mujeres que no se están sometiendo a un liderazgo de un hombre como esposo, las mujeres se tiende a hacer las cosas a la manera de uno, y muchas veces podemos cometer el grave error de no permitirle y no enseñarle el liderazgo a nuestros hijos varones, que son los que dice la palabra que son los líderes de la sociedad, en las familias, y todo eso es responsabilidad nuestra, ¿sí? Eh, y por último, pues quiero que veamos que eso fue cuando ya María se tuvo que despedir de su hijo, porque su hijo iba a cumplir ese propósito de empezar a caminar por todos sitios, llevar la palabra de Dios, hasta el momento en que tuvo que llegar a la cruz. María tuvo que despojarse durísimo. O sea, yo lloré leyendo la literatura con la que me instruí sobre el tema, porque solo pensar que María tuvo que dejar que Jesús se fuera,
que estuviera por fuera y ella no tenía ni idea dónde podía estar, solamente tener la seguridad de que Dios era el que llevaba, tenía el control de su hijo y que él estaba cumpliendo su propósito, respaldarlo en oración, porque yo me imagino que todo el tiempo oraba por él. Y luego tuvo que aceptar lo que le ocurrió en la cruz, que debe haber sido durísimo para ella presenciar algo así. Y de todos modos, ella no se dejó llevar por su emocionalidad, ella no se dejó llevar por, ella sabía que ese hijo debía cumplir el propósito que Dios le había puesto, el propósito para su vida. Y ella entendió. Y ahí ese despojo que trajo mucho dolor para su corazón, también tiene mucho que ver con nosotras porque muchos, o sea, como hijas de Dios, van a haber muchas cosas que nosotros vamos a tener que vivir. Inclusive podemos estar viviéndolas ya o ya hemos vivido algunas. Y hay muchos despojos que tienen que ver con un sacrificio, porque, porque hay que entender que nosotras como mujeres, cuando entendemos que se cumple el propósito del Señor y no lo que nosotros decimos, eh, es posible, no, vamos a tener, no es posible, no, vamos a tener que sacrificar, morir a nosotras mismas, tener un manejo emocional rendido a sus pies y entender que el sacrificio es de parte de todo el propósito. Bueno, esto es lo que quería hablar de María. Muchas gracias por estar tan atentas al tema. Vamos a orar y las invito a que reflexionemos sobre esta charla en la medida en que la vayan escuchando, pues todas las personas que vayan a tener acceso a ella. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre lindo, te doy las gracias por este momento tan especial, Señor, con un personaje bíblico tan hermoso como María, Señor, la Madre de Jesús. Vemos una mujer virtuosa, una mujer en la que podemos extractar tantísimas enseñanzas, Señor, como madre, como mujer, Señor, como esposa, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos muestras que debemos tener un corazón enseñable, un corazón sensible a ti, rendido a ti, dispuesto a todo por ti, Señor, así como ella fue dispuesta a todo por ti, estuvo dispuesta. Ayúdanos, Señor, a decir siempre, sí, Señor, siempre. Sí, Señor, en el momento en que tú no le estás diciendo, a no cuestionarte, Señor, a no pensar a no querer tener el control, a no querer acomodar las cosas a la forma nuestra, Señor, sino que si tu Espíritu nos revela, Señor, tu Espíritu Santo nos revela que debemos hacer algo, Señor, que seamos obedientes y lo hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todas las cosas que pueden obstaculizar, Señor, esa relación íntima, Señor, que tú deseas tener siempre con nosotros. Y no permitas que jamás seamos piedra de tropiezo para nadie y en especial para nuestros hijos, Señor, en nuestro actuar, en nuestro decir o en nuestra imposición, Padre Santo. Y te alabamos y te bendecimos, Señor. En tu santo nombre te hemos orado. Amén y amén.